Hola amigos de Arte en tus manos, espero como siempre que todos se encuentren muy bien. Hoy les traigo un nuevo diseño de casa para Belén, miren, es una casita con terraza y esta casita es de una altura acá, la parte más alta de 16 centímetros por 15 centímetros. Entonces amigos, espero que me acompañen en este proyecto hasta el final y no se pierdan nada. Bueno amigos, aquí entonces tengo las piezas con las que vamos a armar este proyecto, ya las tengo cortadas, de igual forma como siempre les digo, yo les dejo los moldes en la descripción del video, aquí les dejo el enlace o les dejo los moldes para que ustedes los descarguen, listo, con sus medidas y todo bien detallado. Aquí ya tengo las piezas cortadas, entonces ustedes pueden seguir el video para que vean qué piezas voy a ir armando, o sea, la secuencia de cómo las voy armando, ¿no? Acá por ejemplo tengo dos piezas grandes que son la base. Estas las uno para que me quede más gruesa la base, entonces uno estas dos piezas. Acá tengo dos piezas principales que corresponden a la pared de fondo y a la pared de frente. Acá pueden ver pared de fondo y pared de frente, entonces se cortan dos piezas iguales, pero entonces a una de estas le vamos a hacer algo especial, que es sacarle puertas, ventanas y a dividirla. Miren, acá está ya en la parte frontal, la de atrás la dejamos solo la silueta como ustedes lo encuentran en el molde, así todo el contorno, y a una de ellas le vamos a sacar puerta, ventana, acá a esta otra también con esta partecita de acá, y vamos a hacer unos agujeritos para unos postes. Listo, entonces acá tenemos estas piezas y esta la vamos a dividir porque vamos a hacer algo especial con esto. Acá tengo una pared lateral que es la pared izquierda, la que va a ir a este lado. Va a haber una pared intermedia que es esta, va a ir aquí en esta parte. Tenemos la pared lateral derecha que coincide con esta de esta altura, ¿no? Entonces acá están estas piezas. También tenemos una pieza que va a conformar el piso de arriba, el piso de arriba, por eso de aquí dice piso de arriba. Entonces esto va a tener acá como una terraza, entonces va a conformar esa parte. Aquí tenemos el techo y esta es una pared que corresponde a esta parte que va a ver en la segunda planta, en el segundo piso. Entonces va acá, nos va a dar la estructura, nos va a conformar toda la pieza. Acá tengo tres piecitas de diferente tamaño a las cuales le vamos a hacer unos agujeritos. Estos agujeritos sencillamente con un bisturí, donde está marcado en los moldes, ustedes introducen el bisturí, o ojalá un bisturí de estos de punta de lanza, esto es así, que vamos a necesitar utilizarlo, y con un palo de brocheta lo que hacemos es redondearlos. Listo, entonces introducimos por allí y vamos a redondear estos agujeritos. Entonces aquí tengo esas tres piezas. Listo amigos, y ahora entonces lo que vamos a hacer es comenzar a ensamblar. Bueno, entonces para ensamblar ya unimos estas dos piezas de la base con silicona, unimos estas dos piezas, ya la tenemos lista, y para hacer esto, miren aquí con estas piezas, les voy a mostrar acá en los moldes, tengo una medida aquí de 8.5 que es una guía que vamos a hacer para saber a qué altura hacer los agujeros de esa guía para abajo, ¿no? Pero de esa guía para arriba es para pegar el piso de acá de la segunda planta, porque tenemos otra altura acá de 9 centímetros que es la guía para hacer el corte de esta parte, para hacer este cortecito. Este tiene una altura que es de 9 y la otra altura de 11 centímetros es hasta donde llega esta pieza. Listo, entonces por eso son tres alturas que muestro acá. Y acá entonces les voy a mostrar la altura. La primera que les digo es para hacer una guía para hacer los agujeros. Entonces miren, hasta allí se hace esa guía, la hacemos por la parte interna. Entonces ya de ahí para abajo se hacen los agujeros y de acá para arriba vamos a pegar este piso. Miren, este piso va a ir de ahí para arriba. Listo, entonces por eso son esas guías, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y entonces a estas piezas, por ejemplo, miren, acá a esta pared de frente, bueno, la pared de frente de pronto no tanto, pero las laterales y la de fondo debemos hacer la guía que coincida bien. Miren, así coincide bien.
para cuando armemos entonces podamos pegar todo a la misma altura. Y comenzamos a unir entonces las piezas. Primero esta pared lateral izquierda la vamos a pegar aquí, simplemente aplicando la silicona. Entonces aplicamos la silicona y vamos a pegar que quede bien alineado. Entonces nos fijamos bien, que nos quede bien alineado y que quede pegada por dentro, no por fuera sino por dentro. Eso es lo que vamos a ver. Listo, miren. Entonces por la parte interna queda pegada esta pieza y que nos quede bien alineado en esta parte. Listo, entonces pego esta, después tomo el piso y lo vamos a alinear acá, miren. Entonces de ahí para arriba, de esa lineecita para arriba lo vamos a pegar. Pues acá con la silicona lo uno, que me quede aquí, y en la parte de arriba que me quede acá, pues a nivel de esta parte, miren aquí. Cuando lo pegamos entonces que me quede aquí a este nivel. Listo, con este mismo cartoncito de acá. Entonces lo voy a pegar y continuamos. Listo amigos, ya después de haber pegado esta pieza, entonces lo que vamos a hacer es tomar la medida de aquí hasta acá y la vamos a trasladar aquí. Listo, entonces esta misma medida, acá en la parte de arriba hacemos una guía y ahí vamos a pegar la pared interna. Esta pared interna entonces debe quedar acá, coincide así, para que quede así de esta manera, pero entonces para que nos quede derecha nos vamos a guiar con esa guía que hacemos y queda pegado obviamente por la parte de afuera de la guía, miren, de la línea que hicimos hacia afuera, no hacia adentro sino hacia afuera. Entonces ya ahí nos coincide la línea y nos queda recto. Listo, entonces pego esto aquí con la silicona, aplicando silicona en esta parte, o sea aquí y aquí. Listo, y lo fijo. Bueno, entonces así ya queda unido, miren. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es tomar la pared lateral derecha y la voy a unir en esta parte. Entonces aquí por la parte interna vamos a pegar esta pared, ya que aquí ya queda aquí bien alineada, ¿no? Entonces nos fijamos en eso, que quede bien alineado, y aquí pues ya lo pegamos en la distancia, la guía que queda. Bueno, entonces miren ya cómo va quedando. Listo, ya va tomando forma. Entonces aquí ya con esta pieza, ahora vamos a tomar esta pieza pequeña que corresponde a la pared de frente de aquí, de esta partecita. Entonces esta la vamos a pegar teniendo en cuenta esta diagonal, ¿no? Por la parte interna, miren, así. Entonces por el momento vamos a aplicar silicona aquí en estos dos puntos y en esta. Entonces cuando la peguemos seguimos esta diagonal, que nos quede bien alineado a la diagonal y que aquí nos coincida de pronto con esta parte. Miren aquí, que nos quede acá, que no vaya a quedar sobresalida acá, sino que nos quede aquí internamente. O sea, simplemente seguir acá la guía de esta pared de atrás, que quede en diagonal, y acá nos queda aquí, así. Entonces la pegamos y ya continuamos. Listo, entonces aquí ya pegué la piecita, miren, queda bien alineada. Antes de continuar acá pegando voy a tomar un poquito de ocre y voy a aplicar aquí en el piso. Listo, para que cuando ahí vamos a dejar una puerta, esta puertica, pues cuando quede abierto allí o se mueva, pues se vea un poquito el piso de otro color. Listo, es como un detallito. Bueno, después de darle este color acá, entonces ahora vamos a pegar esta pieza aquí, que coincida todo bien, miren, que nos quede bien alineado todo en la base, ¿sí? Entonces la voy a pegar aquí y la otra pieza ya es la parte de acá del frente. Entonces vamos a poner estas dos piecitas, que todo nos quede bien alineado.
Bueno amigos, aquí ya después de haber pegado la fachada, la parte del frente, entonces solo nos queda pegar el techo, este que está aquí, lo pegamos así centradito, que nos quede distribuidas las distancias, así, tanto acá a este lado como a este lado. Listo, lo pegamos y vamos a tomar estas piezas que ya les había mostrado que les hicimos agujero, estos agujeritos. Entonces miren, ellos van como en triángulo, ¿no? Van dos abajo y uno arriba. Entonces la posición correcta es esta, ¿no? Así. El más largo lo vamos a pegar aquí. Aplicamos silicona en estas dos partes. Pues pegamos este acá. Pegamos este que es el que le sigue, el mediano. Lo pegamos acá. Y por último pegamos este pequeño. Teniendo en cuenta de poner la posición correcta. Miren, lo he puesto mal. Y acá la posición correcta, así. ¿Listo? Dos abajo, uno arriba. Pegamos primero esos dos y después este de acá. ¿Listo? Pues para que nos quede así. Eso es lo que vamos a hacer. Aplicamos la silicona y pegamos en ese orden que les mostré. Bueno amigos, así entonces ya termino de pegar estas piezas. Miren cómo queda acá la terraza. Pues con estas barandas, por llamarlo de alguna manera. Entonces este encerrado debe quedar así. Ahora vamos a tomar la base y vamos a pegar acá en la base esta pieza. De pronto con un lápiz vamos a marcar el contorno de donde queda la pieza y podemos aplicar un poco de pintura así como hicimos en esta parte. Listo, así aquí lo hice, pues marqué el contorno, apliqué un poco de pintura por si queremos dejar las puertas abiertas, entonces el piso se nos vea con un poco de color. Y ahora ya lo que resta es aplicar silicona acá en todos estos contornos y pegar allí donde hicimos esa guía. Listo, acá en la parte de atrás lo dejamos alineado con el cartón. Listo, después ya de tener todo esto bien armado, entonces ahora vamos a proceder a aplicar el estuco. Entonces acá tengo el estuco con un pincel, vamos a aplicarlo como siempre. Simplemente vamos a tomar el estuco y lo vamos a ir vertiendo sobre toda la superficie. Listo, generosamente, sobre todo acá en estas partes donde están estos agujeritos del cartón, vamos a aplicar generosamente para que estos agujeros queden bien cubiertos. Y estos otros agujeritos que estoy aplicando acá y que se cubre, pues no se preocupen, más adelante con el palito lo vamos a hacer así y ellos ya van a quedar destapaditos. Por ahora entonces vamos a aplicar en toda la superficie, acá en todas estas partes, aquí en esta parte en la base del piso. Aquí no le voy a aplicar porque ahí voy a cubrirlo con otro producto, con otro material. Pero la persona que desee aplicar acá estuco, pues también lo puede hacer. No importa que se nos unte un poquito cuando lo estamos haciendo acá, no tiene nada, no tiene nada que ver. ¿Listo? Entonces vamos a cubrir absolutamente ya todas las paredes, así poco a poco. Vamos aplicando y vamos cubriendo. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de aplicar bien en todo el contorno, miren, en todas partes, teniendo especial cuidado donde son las uniones para que no se vean los agujeritos del cartón. Miren todas estas partes, acá en las ventanitas, en las puertas, en los marcos de las puertas, y así de esta manera entonces nos queda todo bien estucado. Miren estas ventanitas, listo, todo entonces queda bien cubierto. Y ahora vamos a dejar que se seque muy bien, normalmente de un día para otro, como siempre lo he mencionado. Mientras tanto podemos ir trabajando en las puertas. Entonces yo lo que hice fue tomar palitos de paleta y los cartoncitos que quedaron de estas dos puertas, de estas dos nada más. Si ustedes quieren hacer de esta, pues también lo pueden hacer. Entonces lo que hice fue pegarle palitos, miren. Entonces pegué unos palitos, ya después de que se seca entonces cortamos con el bisturí, cortamos todo el contorno y ya nos da la forma exacta del tamaño de la puerta. Y ya después más adelante entonces trabajamos con estas piezas. Bueno amigos, aquí entonces ya dejé pasar un día completo, ya se ha secado bien todo el estuco y podemos comenzar a aplicar pintura. Entonces, para seguir la secuencia de las otras casitas que he venido haciendo, son ya con esta la tercera, de pronto para complementar o armar un pesebre con este estilo, con este mismo estilo, entonces la estoy pintando de la misma forma. ¿Listo? Entonces utilizamos un poco de ocre, descargamos el pincel y vamos a comenzar a realzar todas las líneas, todas las líneas de ángulo. Miren, todo esto acá, todo esto lo vamos a comenzar a realzar para que
se distinguen acá todas las formas. ¿Listo? Pues en todas estas partes, así descargando bien el pincel, lo vamos a ir pasando suave y lo vamos a hacer en donde veamos que hay así todas estas líneas rectas, todos estos ángulos, y en estas partecitas también. De pronto acá miren donde están los agujeritos, también lo podemos hacer así. Estoy utilizando un pincel redondo, entonces para que lo tengan en cuenta. Algo así muy suave, no hay necesidad de que nos quede tan firme el color, ¿no? Simplemente es como una sombra. Y así de esta manera, entonces vamos a hacerlo en todo el proyecto, por todas partes. Ya cuando terminemos, entonces continuamos con el otro paso. Listo, entonces aquí ya terminé, miren, ya realcé todos los ángulos, absolutamente todos los ángulos donde haya un ángulo, ahí lo pintábamos, ¿no? Y también hice unas pequeñas sombras en el centro, simplemente pasando el pincel, así como les mostré, descargando bien el pincel, pasábamos y hacíamos unas sombritas por todas partes. Así queda listo. Y ahora entonces voy a tomar estas piezas que están hechas con palitos de paleta, que ya les había mostrado, las puertas, por ejemplo. Aquí con estas puertas lo que hice fue tomar el bisturí punta de lanza o el bisturí que ustedes tengan, y le voy quitando así, lo voy rayando. Incluso con la parte de atrás también podemos hacer esto, miren, rayar la madera. Y con la otra parte, pues con la que tiene el filo, sacamos pequeños trozos así en la secuencia o la línea de la madera, ¿no? Acá en las puntas saco pequeños trozos y miren cómo nos queda. Acá pues obviamente entonces le pegué estos palitos así para que se vea como las puertas, y estos dos trocitos de palito de paleta es para poner acá en esta parte y otro acá en esta parte. Acá corté con los palitos de brocheta trocitos de 2 centímetros para introducirlos acá, los postecitos de palito de brocheta. Entonces cortamos la cantidad de agujeros que hay. Corto un pedazo pequeñito de una tirita con un palito de paleta para después pegarlo en esta parte. Miren, aquí vamos a poner una cortina en la cual vamos a utilizar un trocito de tela que ustedes tengan. Cortamos un pequeño trozo que nos quede bien acá en esta parte. Ya esto después entonces lo pegamos aquí así, puede ver con silicona, y después lo vamos a pegar acá en esta parte, así que nos quede alto. Miren, que quede alto, que se quede viendo el piso. Eso. Y para decorar esto, entonces vamos a utilizar un poco de pintura marrón. Esta es una pintura color chocolate o marrón, el color que ustedes tengan, no importa. Si lo quieren hacer, si lo quieren dejar así, si quieren dejar esto así en color natural, pues lo dejamos así. Y aquí nuevamente descargamos y vamos a realzar también todos los bordecitos. Así entonces le vamos a dar una apariencia antigua. Miren así. Acá en la parte de abajo se van realzando todos esos cortecitos que hice, miren. ¿Listo? Acá lo hacemos en el centro, por acá. Y un poco así lo pasamos en el contrasentido, pero sin tapar. Esto miren, entonces vamos a hacer así en todos los ángulos, igual que hicimos en la casa, ¿no? Realzando todos los ángulos. Bueno, entonces después de que terminemos esto, le quitamos el cartoncito de acá a la puerta de acá, de la parte de atrás, a estas dos puertas, y hacemos esto con todo lo que sea las piezas de madera. Listo amigos, ya después de haber pintado esto, entonces miren cómo queda, ¿sí? Quedan envejecidas las piezas, y acá ya esto queda todo pintado. Acá ya pegué la cortinita en el palito, digamos así sobresalido, para pegarlo allá, y los postes pues los vamos a introducir también. Entonces ahora procedemos ya a pegar.
Bueno, ahí vieron entonces cómo pegué ya todas estas piecitas que dan unos detalles bien bonitos al proyecto, ¿no? Y ahora un poco más, unas piedritas de jardín y un poco de vegetación, este musguito artificial. Esto ya ustedes deciden si lo quieren colocar o no, ¿no? Estos son de pronto detalles adicionales. Entonces miren, como para darle un toque natural, piedritas del jardín podemos buscar y pegar así. Y de pronto si tienen plantas artificiales, plantitas de esas de plástico, pues también las pueden utilizar. Miren, así damos un toque de verde al proyecto. No lo saturamos, sino que simplemente colocamos algunas piezas así esparcidas. Miren, algo así. Y ahora ya podemos proceder a trabajar en la base. Lo que voy a hacer es aplicarle la arena artificial. Listo, entonces aplico el pegamento y rociamos, cubrimos completamente. Entonces aplico el pegamento en toda la parte donde quiero que se vea, ¿no? Y aplicamos el césped, perdón, la arena, o ustedes también pueden usar césped artificial. O en determinado caso, si ustedes no quieren utilizar nada de esto, entonces pueden estucar la base y después la pintan con un poco de pintura. Listo amigos, y así queda terminado este otro modelo, este otro diseño de casa para Belén, para que ustedes armen sus belenes en su casa, puedan hacer diferentes estilos de casitas y puedan completar un Belén. Entonces espero que les haya agradado este proyecto, como siempre espero que también que lo puedan poner en práctica. Está hecho con materiales muy económicos, muy sencillo. Está hecho de una manera fácil para que ustedes lo puedan elaborar en sus casas. Así que amigos, muchas gracias, un abrazo fuerte, los espero en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos.